Ah, la tía Tele. No se ve la tía Tere. Ahí está, ahí está. Yo tampoco me entregué. Ah, es que ella es lentita, por eso te cuesta más. Yo tuve que echar carbón a la máquina que anduviera. Acá le estoy mandando un WhatsApp. Ya. Algo pasa con la hermana Teresa que no se puede conectar. Ya, vamos a seguir. No sé qué pasará con la hermana Teresa. Bien. Entonces, como le decía a mis amados hermanos y hermanas, que tenemos una responsabilidad de poder entregar todo y no parte del mensaje. Lo lindo y lo feo, lo incómodo y lo que a lo mejor nos hace sonreír a las personas. No debemos ser parciales en la proclamación de la verdad. Todo lo que Dios ha establecido en cuanto a la salvación y a las doctrinas de la fe debe ser anunciado y enseñado por el obrero, abnegado y santo. Tenemos que hablar tal cual, tal cual. Por tanto, debemos renunciar a predicarnos a nosotros mismos y asumir la tarea de anunciar a Jesucristo como Señor. De este modo, los hermanos sabrán que les servimos a ellos por amor de Cristo. Es que trate usted, mi hermano y mi hermana, de pensar tan solamente en que qué pasaría en una iglesia en la cual nos enseña toda la verdad. Aquí está mi hermana Teresa. En que se nos enseña toda la verdad. Tendríamos una iglesia deformada, una iglesia que no sería real y a lo mejor ni siquiera sería salva. Yo creo que una de las cosas más tristes para una persona que a lo mejor ha pensado que ha caminado en el Evangelio toda su vida y cuando tenga que presentarse delante del Señor se dé cuenta que no es salvo. ¿Por qué? Porque nunca aprendió toda la verdad. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso es necesario que cuando aquellos que tenemos esa responsabilidad de poder enseñar, tengamos que decir toda la verdad. Así el Señor, cuando también nosotros como maestros, los pastores, los obispos, cuando tengan que dar cuenta, nadie nos va a tener que recriminar nada, porque enseñamos toda la verdad. Cuando enseñamos toda la verdad, la persona va a poder tomar la decisión si acaso quiere tomar este camino o no quiere tomarlo. Le vuelvo a decir, una de las cosas más tristes para una persona es creer de que caminó toda su vida en el Evangelio y cuando parta de este mundo y se presente delante de Dios, se dé cuenta de que no es salvo. Por eso es importante que entreguemos el mensaje con rectitud y fielmente a lo que se nos ha enseñado de parte del Señor. Segunda de Corintios 4:5, ¿quién lo puede leer? Rápidamente, porque después el tiempo se me acaba. Por favor. Segunda de Corintios 4:5. Yo la tengo, Roy. Ya, por favor. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestro siervo por amor de Jesús. Gracias, Janet. No nos predicamos a nosotros mismos, dice Pablo. No nos predicamos a nosotros mismos. En el verso 28 de Hechos capítulo 20, que es el texto base que estamos hablando, el apóstol exhorta a los ancianos de la iglesia a velar primero por ellos mismos. Al oírlo, nos acordamos de las palabras dichas a Timoteo que tuviera cuidado de sí mismo. Cuando Pablo dejó a cargo a Timoteo de la iglesia de Éfeso,
una de las cosas que más le encargó Pablo, oiga, Timoteo era un cabrito, recién había egresado del Instituto Bíblico. Estaba a lo mejor lleno de ilusiones, emocionado, porque había pasado a lo mejor los ramos más difíciles de Instituto Bíblico y ya decía, bueno, aquí voy a empezar a ejercer a lo que el Señor me ha llamado, pensaba Timoteo. Y Pablo le dice, 1 Timoteo 4:16, Primera de Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. O sea, Pablo se encarga de decirle, ten cuidado de ti mismo. O sea, la cosa es en serio. Hay otros textos bíblicos que no los tenía acá anotados y me acordé ahora. Siempre me pasa lo mismo y después Pablo, por ejemplo, también Pablo le dice a Timoteo que, por ejemplo, a las hermanas, a las jovencitas, las trate como a hermanas, con pureza. Se encarga de todo ese tipo de cosas, porque sabe que el muchacho era joven. Entonces, a lo mejor iba a tener él también un montón de tentaciones, y Pablo se encarga de decirle todas esas cosas a Timoteo, de que tuviera cuidado. Y fíjese que quizás el mayor enemigo de aquel siervo del Señor que está trabajando de su iglesia, puede ser el mismo, su ego, su propio yo, puede ser el que lo puede traicionar. Entonces, por eso varias veces le dice, ten cuidado de ti mismo. Trata a las jovencitas de esta manera, a las ancianas como a madres, le da una serie de recomendaciones. Pablo se las da a Timoteo, que tuviera cuidado. Pero una de las cosas que más le es relevante, le dice, ten cuidado de ti mismo. ¿Y por qué? ¿Qué dice la palabra del Señor en cuanto al corazón? Engañoso es el corazón Engañoso. más que todas las cosas. Entonces, hay un problema. Puede haber un problema ahí con el tema del ego, con él mismo, en lo que él quiera enseñar. Puede ser de que también se haya sentido tentado a poder enseñar a lo mejor cosas que no correspondían. En el mensaje que el Señor le da a la iglesia de Éfeso, ahí en Apocalipsis, le dice, tengo esto contra ti, le dice, has dejado tu primer amor. Y más abajo también le dice, pero rechazas las obras de los nicolaitas, le dice. Porque era una doctrina que también estaba entrando en la iglesia de aquel tiempo, era una doctrina que estaba entrando. Y los seguidores de esa doctrina se llamaban los nicolaitas. Estaba entrando. Entonces, y eso estaba pasando en la iglesia de Éfeso. O sea, en la iglesia, cuando Juan escribió eso por ahí por el año 90, unos cuantos años más atrás, a lo mejor estuvo ahí Timoteo pastoreando. Mire, esto es lo lindo de la palabra del Señor, porque podemos ir relacionando cosas, años más, años menos. Quizás Timoteo, cuando estuvo pastoreando ahí, a lo mejor fue por ahí por el año 55, 60 después de Cristo, ahí estuvo ahí en Éfeso, y el apóstol cuando le escribe escribe el Apocalipsis, eso lo escribe en el año 90. A lo mejor Timoteo ya no estaba, no sabemos qué pasó ahí. Pero vemos, ¿no es cierto?, cómo a través del tiempo las cosas van cambiando y las personas que son parte del proceso y por el hecho mismo de ser parte del proceso no se dan cuenta de que comenzaron a tolerar cosas que antes no toleraban. Ojo. Dice, es necesario que atendamos nuestra vida espiritual primero y entonces podremos velar también por la iglesia del Señor. Así, cuando el obrero sabe que él no es el diseño de la iglesia, trabaja con temor santo,
pues sabe que ha de rendir cuentas al Señor del rebaño. Sabe que ha de rendir cuentas al Señor del rebaño. Hebreos 13, 17. ¿Quién lo puede leer, por favor? Hebreos 13, 17. Hebreos 13, 17. Obedeceos a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto No es no provechoso. os es provechoso. No es provechoso. Gracias a mi hermana Sonia. Muchas gracias. Entonces, orad por vuestros pastores, dice. No, para que no estén, ¿no es cierto?, no entren los problemas a la iglesia. Aquí el aspecto solemne del señorío de Cristo sobre su iglesia es que Él ganó por su propia sangre. Por eso hablamos que es su iglesia. Y los obispos, los pastores no pastorean su iglesia. Pastorean la iglesia del Señor. No es el pastor el dueño de la iglesia. Solamente es un administrador, un siervo que Dios puso ahí para que pudiera pastorearla y hacerlo de la mejor manera. Porque el dueño de la iglesia es el Señor. Él se la ganó con su sangre. Él se la ganó. Dice que y Él la santifica y se la ha de presentar a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. El Señor espera que su iglesia sea de esa manera, sin arruga y sin mancha, según Efesios 5 del 25 al 27. Efesios 5 del 25 al 27, que dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. En este contexto, Pablo exhorta a los líderes espirituales a que velen por todo el rebaño del Señor. Les recuerda que el Espíritu Santo lo puso a ellos por obispo con el propósito de apacentar la iglesia. Hay un texto que me gustaría, si alguien lo puede buscar ahí, en Tito 1, versículos 5 hasta el 7. Tito 1, desde el versículo 5 al 7. Amén. ¿Ya? Léalo, hermana, por favor. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses Claro. del 5 al 7, ¿cierto? Sí, ¿Está bien? sí, mi hermana, sí, léalo. Ah, ya. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses a ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea imprescindible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Gracias, hermana Sonia. ¿Se da cuenta de que Pablo pone un estándar para el cargo de obispado? Pone un estándar. Y dice que el obispo tiene que ser así, así, y entrega una serie de características, como tienen que ser sus hijos incluso.
Entonces, justamente pone ese estándar, porque un estándar menor también produciría un efecto dentro de la iglesia. Por eso, una vez me preguntaron que eh, por qué pareciera que los estándares de la iglesia son tan altos, a lo mejor puede que a lo mejor cosas no sean doctrina, pero que a lo mejor son normas que tienen las iglesias eh, eh, para poder ellas funcionar como tal. Y la iglesia establece sus normas. ¿Quién me habló? Yo, es Sí, que me quedé con bala atravesada, me quedé con algo sí, atravesado. diga. Que Sonia leyó con que el obispo sea imprescindible y no Es imprescindible, puede ser irreprensible. cualquiera, sino que tiene que ser irreprensible. Sí, que estoy sin lente. Sí, es Se nota, se irreprensible. nota. Se lo presto. Gracias, pastora. No, yo no me di cuenta de ese detalle. No me di cuenta. Gracias, pastora, Eh, por el... Bueno, Eh, entonces, como dice la hermana Mari, el pastor o el obispo tiene que ser imprescindible. No. Tiene que ser irreprensible. Irreprensible. Coloca una serie de estándares. Entonces, ¿por qué siempre la vara se pone más alta? ¿Por qué a lo mejor se le exige a aquellos que van a tener una responsabilidad, se le pone una vara más alta? Porque justamente pareciera que el ser humano muchas veces quiere romper las normas. Y cuando bajamos el estándar, también bajamos eh, voy a ocupar este término, a lo mejor la calidad de la santidad de la iglesia. Eh, las iglesias, a lo mejor, las iglesias se relajan cuando sus líderes no fijan estándares santos. Ahí es cuando, ¿se acuerda que en una oportunidad, a lo mejor alguien se va a acordar de esto, cuando me preguntaron a mí eh, sobre tenía que ver con la iglesia, si existe la iglesia verdadera, y yo entregué una explicación de que en realidad iglesias verdaderas no existen, sino que existen iglesias puras y menos puras. ¿Alguien se acuerda de eso? Que yo hablé de eso, que existen iglesias puras y menos puras, iglesias que se acercan más a las puras, que se acercan más a los estándares exigidos, ¿no es cierto?, por el Evangelio, y otras iglesias no tan puras que se alejan de los estándares, pero yo le digo, es como difícil hablar de iglesia, de iglesia perfecta porque no existe. Y ya aquellas iglesias que no cumplen ningún estándar, estamos hablando a lo mejor directamente de secta, de cosas así. Entonces, cuando tenemos iglesias que son menos puras, vamos a tener miembros también de aquella iglesia que van a ser menos puros, que van a tolerar muchas cosas que la Biblia clara y derechamente habla, ¿no es cierto?, de que tales cosas son pecados. Entonces, por eso que el estándar se fija un poco más alto, por ese motivo. Tenemos entonces, quedamos en Timoteo, o sea, en Tito, ¿cierto? Sí, quedamos en Tito. Sí, 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 ya. El escritor usa la palabra anciano, que es presbítero, y obispo, que es episcopos, en forma sinónima, como que fueran palabras iguales. Un obispo o anciano es un supervisor, lo que yo le dije recién, un supervisor. Pero además Pablo dice que los obispos apacientan la iglesia. Por tanto, no solo deben velar por las almas de los creyentes, sino darles alimento a tiempo. Mateo 24:45, ¿qué dice? Mateo 24:45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente
al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Debemos orar para que podamos ser eficaces en cumplir esta alta responsabilidad para con la iglesia del Señor. Mis hermanas que están acá ya están en esta clase, ¿no es cierto?, que es un poquito más avanzada y a lo mejor conversamos temas un poco más profundos. Y prontamente, a lo mejor, como yo sé que ya mi hermana Yolita, ella tiene, ¿cierto?, ella hace un discipulado, a lo mejor algunas de ustedes en un tiempo más van a tener, ¿no es cierto?, esa responsabilidad de poder discipular a alguien. Un discipulado es un pastorado, a lo mejor un discipulado es un pastorado más estrecho, algo con el cual uno comparte con la otra persona, ¿no es cierto?, y le va enseñando lo que es, ¿no es cierto?, el Evangelio. Y el desafío, mis hermanas y mis hermanos, es que el pastorado que nosotros hagamos en discipulado sea siempre diciendo la verdad. Aunque a algunos le pueda incomodar, pero usted va a quedar con su conciencia tranquila de que el mensaje que usted entregó es la verdad. No lo acomode, porque así no va a acumular que alguien después, cuando tenga usted que rendir cuenta, le digan, ¿por qué no me enseñaste toda la verdad? ¿Por qué no me dijiste que todo era así, de esta manera? Se va a evitar problemas a futuro, se los va a evitar. Sobre el discipulador, sobre aquel que está enseñando, sobre el que está pastoreando, recae la responsabilidad de obedecer el consejo de Dios una vez que éste ha sido entregado íntegramente. Debemos entregar la palabra de forma íntegra. No tapemos nada, no lo tape. ¿Quién me habló? Hermano Roy, Mi hermana hermano Yolita. Roy, Sí, dígalo. ¿qué pasa si uno le habla con la verdad a las personas que no conocen mucho del Señor ¿Ya? y le habla con la verdad? ¿Es muy fuerte o hay que decir de todas maneras la verdad? Siempre la verdad, mi hermana Yolita, va acompañada con amor. Eso usted debe tenerlo claro. Siempre cuando usted entregue un mensaje y usted hable con la verdad, tiene que ir acompañado con amor. Tenemos la responsabilidad de hablar la verdad como corresponde. Y en realidad no es nuestra verdad, sino que la verdad que nosotros entregamos debemos entregarla, decirle a la persona, mira, lee acá, ¿qué dice acá? Aquí lo dice, yo no te lo estoy diciendo. ¿Por qué cree usted de que la gente de afuera, la gente que no es cristiana, de repente, sobre todo estos grupos LGTB hoy en día, con todo lo que el otro día anunció el presidente también, ellos no tienen bastante distancia y bastante, digámoslo así, odio hacia los evangélicos, porque ellos dicen de que nosotros anunciamos el evangelio y los discriminamos, etcétera, etcétera. Pero nosotros no entregamos nuestra verdad, hermana Yoli. Nosotros lo que entregamos es lo que dice la palabra del Señor. Y a ellos derechamente no les gusta. Tan así que algunos han planteado, de aquellos grupos, le estoy diciendo, hacer una nueva versión de la Biblia, y de hecho sacaron una, que se llama la versión inclusiva. Ese es el nombre. La versión inclusiva. Pero, hermana Yolita, lo que usted, le vuelvo a reiterar, cuando nosotros discipulamos, cuando le hablamos del Señor a las personas, las cosas siempre van acompañadas de amor y de oración. Siempre. Como yo, no sé si estaba no estaba cuando yo conté la historia de aquel pastor, que lo voy a volver a contar por amor a usted, hermana Yolita. Porque... Sí, no, sí, no, lo entiendo, hermano Roy, sí, tiempo atrás, hace unos añitos atrás, fuimos con una hermana a ver a otra hermana, y ella igual era cristiana, porque estaba haciendo cosas que no le agradaban al Señor. Y
yo le hablé con la verdad, o sea, le dije que al Señor no le agradaba lo que ella estaba haciendo. Uy, y se me vino encima así como, pero muy enojada y muy enojada. Y la otra hermana con la que yo fui, bueno, me dijo que sí que estaba bien, pero como que no era la forma. Pues yo dije le dije la verdad nomás, porque que las cosas que ella estaba haciendo al Señor no le agradaban. Mm, mm. Pero, hermana Yolita, usted tiene que quedarse con la tranquilidad de que usted habló las cosas como son. Mire, Mm. años atrás, y esto lo conté hace poco, años atrás, un amigo muy querido, compañero de curso, y yo en esos años, yo tenía 15, 16 años, yo iba a su casa, yo ya estaba recién caminando en el Señor, y una de las cosas que cuando yo iba a la casa, la mamá de él siempre me buscaba conversa en cuanto al cristianismo, siempre, siempre. Y ella había participado en el grupo Testigo de Jehová y sacó muy malas experiencias de ahí, pero siempre conmigo le gustaba conversar cosas del Evangelio. Y yo un día meditando en mi casa, yo dije, con esta señora, siempre yo comparto con ella, le hablo del Evangelio, pero nunca hay se fue la hermana, no, se cambió, alguien salió. Siempre le hablo del Evangelio, pero nunca hay una conclusión. Y dije, hoy día voy a ir para allá y le voy a presentar el Evangelio tal como es. Y ella verá o no. Hermana Yolita, yo tenía como 16, 17 años. Y Laura se llamaba la hermana. Dígame, hermana Sonia. Tengo que ir a dejar la ofrenda y vengo al tiro, ¿ya? Ya, me guarda algo a mí también, hermana. Usted sabe que esto es mi comisión también, así que ya sabe. Ya, entonces, yo dije, le voy a presentar el Evangelio tal como es. Y voy y le predico, y le hablo así, y le hablo del arrepentimiento, los dos caminos, el cielo y el infierno, y le hablo así, hermana, y mostrando ahí con la palabra y todo, y la confronto, porque yo me esperaba una respuesta de ella de que me dijera, no, no quiero nada. Y yo le digo, ¿qué decisión va a tomar usted? Y ella me dice, yo debería ser muy tonta al no querer seguir este camino cuando es un camino en el cual Dios me lo está dando. Sí, dijo, yo quiero esto. Y yo esperaba que ella me hiciera oposición. Entonces, se da cuenta, cuando nosotros entregamos la verdad, es Dios el que se encarga de convencer de pecado, de justicia y de juicio. En el caso del que usted me está contando, hermana, a lo mejor tristemente no fue así. Y nos vamos a encontrar con miles de situaciones así como las que usted acaba de decir. Mi hermana Teresa. A ver, le voy a sacar el micrófono, hermana Teresa. Aquí está. A ver, no pasa nada. Ahí sí. Ya. Ahí sí. Sí, la escuchamos. Sí. Mi duda, mire, yo tengo una duda y a la vez yo creo que, no sé lo que yo creo, pero lo que quiero decir, Ya, lo que dígalo quiero nomás. decir, lo que decía la hermana Yolita, que ella le dijo a la hermana que ella estaba mal. Yo pienso que si uno va a predicar, no puede estar diciéndole, oiga, tú estás mal, sino que predicando con la palabra que es la verdad, el Señor se encarga de lo demás. ¿O estoy equivocada? Hermana, ¿Sí? mire, hay veces en los cuales, mire, nos Porque yo quedan no 10 saco nada con decirle. Sí, mire. Nos quedan 10 minutos y no sé si el tema a lo mejor, ojalá lo podamos, si no, a lo mejor tendríamos que extendernos un poco más. Pero yo entiendo lo que la hermana acaba de decir, la hermana Yolita, lo que a ella le pasó. Mire, cuando hay situaciones en las cuales Dios le muestra a usted algo específico y usted como hermano en Cristo siente la responsabilidad de poder ir y decirle a aquel hermano, a aquella hermana lo que está pasando y lo que Dios le está mostrando, usted tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo.
No estoy muy de acuerdo con usted. ¿Por qué? Porque resulta de que yo, en el caso mío, a mí, habían hermanas que a mí me decían, usted está aquí, allá, pero yo veía otra cosa de la hermana. Entonces, eso a mí no me edificaba. Entonces, yo pienso que si uno, hablando con la palabra de Dios, orando como dice usted, orando primero, pidiéndole al Señor que vaya con uno, y si uno le va a decir las cosas de lo que dice la palabra, yo pienso que eso puede ser, porque después uno, en vez de ayudar, a lo mejor va a desayudar, porque le va a estar diciendo a la persona, o estoy equivocada. Mire, cuando Dios quiere levantar un siervo para poder decir algo, lo va a levantar a quien sea y como sea. Le voy a contar una situación que a mí nunca se me ha olvidado, nunca. Y yo esta situación la he contado varias veces. Había una conferencia de pastores en la cual todos estaban entusiasmados porque sabían que uno de los grandes invitados a esa conferencia era alguien que era usado en profecía. Y muchos fueron entusiasmados a ese lugar pensando en recibir una palabra de parte de Dios. ¿Qué me va a decir el profeta? ¿Qué me va a decir el profeta? ¿Qué me va a decir el profeta? Todo el mundo fue con esa intención a esa reunión, que a lo mejor iba a ser un gran pastor o un gran evangelista, y a lo mejor muchos iban con cosas muy apegadas a su ego, ¿ok? Sucedió de que aquel profeta sube al estrado y está predicando, y un momento se detiene y le dice a una persona, el auditorio lleno, mi hermano, auditorio lleno, y le dice, tú, el de camisa celeste, que está ahí, ¿quién yo? Sí, tú. Entonces el que estaba al lado era como que, ay, le está diciendo a este y no me lo está diciendo a mí. Quizás qué palabra le va a dar, le decía, quizás qué palabra. Entonces, ponte de pie. Se puso de pie. Y todo el mundo expectante de qué palabra le iba a decir. Y este pastor, profeta, le dice, Dios me está diciendo de que dejes de golpear a tu esposa. En un auditorio lleno. Y estaba la esposa sentada un poquito más allá. Y la esposa comienza a llorar y empieza a decir, sí, es verdad, él me golpea, él me golpea, él me golpea. Si usted me pregunta a mí si esa situación era ética hacerla con el auditorio lleno, yo le diría que no. Pero Dios le mandó a ese hombre a avergonzarlo en público. Y le voy a contar otra situación más. Terminada una reunión de varios, me quedan 5 minutos. Va a llegar el minuto 5 y no lo voy a contar la conclusión para que queden todos metidos con esta historia. Miren, varios pastores reunidos también, siervos del Señor, todos reunidos. Y esto lo contó al que le pasó esta situación, lo contó él mismo. Dice de que también en cosas así relacionadas con profecía y cosas así, pero él dice que estaban orando y Dios le dice, dile a ese pastor que deje de engañar a su esposa. Y él actuó de la otra manera, pues dijo, Dios no, yo no le digo, estás loco, yo no le voy a decir una cosa así. Lo prudente sería, después lo llamo aparte y le digo, oye, Dios me mostró esto de ti. Eso sería lo prudente. Yo creo que usted y yo va a coincidir conmigo en eso, que lo prudente sería eso, llamarlo aparte, así calladito, bien piola, y decirle, oye, Dios me mostró esta cuestión. Y Dios le dijo, no, díselo ahora. Y él dijo, no, Señor, yo no lo voy a hacer. Díceselo ahora. No, no lo voy a hacer. Y se montó en el macho este pastor y dijo, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Perfecto. Terminó la reunión. Terminó la oración que estaban haciendo. Y se levanta otro. Y dice, un momentito, yo tengo que decir algo. Dios me acaba de mostrar algo. Y este pastor decía, qué bueno que se lo mostró a ese y
y que yo no tenga que decir este tipo de situaciones. Qué bueno que ese otro lo va a decir y yo no. Y entonces dice, Dios me acaba de mostrar de que tú le tienes que decir algo a él. Y ahí se sintió pillado. Y ahí tuvo que decir, bueno, efectivamente sí, Dios me acaba de mostrar algo de ti. Y estaban todos ahí, todos los pastores. Y lo que Dios me mostró es de que tú dejes de engañar a tu esposa. Le voy a volver a preguntar, hermana Teresa, ¿hubo prudencia en eso? Cualquiera de nosotros va a decir, no, o sea, lo más prudente hubiera sido llamarlo aparte y decirle así calladito. Y no, lo avergonzó en público. No, pero es que ahí el Señor estaba dando una orden, pues ahí no hay nada más que decir, no hay nada más que hacer. Pero ahora voy a plantearle lo siguiente, hermana Teresa, me quedan 3 minutos. Cuando tenemos que esperar de que Dios nos hable audiblemente para poder ir y reprender a un hermano y decirle algo a un hermano, o solamente tenemos que ocupar lo que acá dice la Biblia, si vemos que a un hermano tenemos que corregirlo. Cuando podemos corregir a ese hermano, tenemos la posibilidad de hacerlo acallado, ¿no es cierto? Y vamos y nos acercamos con él y le mostramos la palabra y él verá si acaso vuelve a encarrilarse o no. Pero acá en los casos que yo, los 2 casos que le acabo de contar, quizás cuántas veces este hermano tuvo la posibilidad de poder arrepentirse y no lo hizo. Y Dios tuvo, por amor a su alma, Dios tuvo que actuar en público para que ese hombre se arrepintiera. Hay veces que no nos va a gustar las cosas que nos digan, hermana Teresa. Ahí verá la persona que recibe la palabra si la recibe o no. Hay gente que no le va a gustar. Y es probable de que a la persona afectada cuestione si acaso la palabra viene de Dios o no. Cuestione. Pero lo que no podemos cuestionar es lo que dice acá. Si a mí me están confrontando con algo que está derechamente clarito, pero clarito en lo que está escrito acá, yo no tengo nada que decir. Y si me molesta que un hermano me lo esté diciendo y yo veo que está escrito acá, en realidad no tengo nada que decir. Claro, a lo mejor me voy a molestar con el hermano. Me queda 1 minuto 40. ¿Ve? Eso le tenía que decir. Parece que vamos a tener que alargarla. ¿Quieren alargar más la conversa? Porque ya me queda 1 minuto 30. Sí, si quieren, seguimos. Oramos y terminamos. Me queda 1 minuto 30. ¿Quiere continuar o terminamos acá? A mí me es interesante. Dejémoslo para la próxima clase, hermano Roy. La próxima clase va a estar mi hermano Samuel. Ya. Nos queda 1 minuto. Oremos, hermanas queridas. Pero todas estas cosas se las digo para que mediten. Pero quedé clara yo, por si acaso, estaba equivocada. Yo parece. Hermana Teresa, le tengo una palabra. ¿Quiere que se la diga ahora o no? Dígamela. No, es una broma. Dígamela. Es una broma, hermana Teresa. No, es que ahora, es que cuando a mí me decían antes, yo no tenía a mi Señor en el corazón, pues yo iba por ir. Pero ahora yo sé que tengo que tener dominio propio y agachar el moño. Claro, y hay otros que tienen demonio propio. Ya, oremos, mejor. Y hay otros que no les gusta que le digan la verdad, y en este caso la hermana Yolita tenía que haber dicho la verdad sí o sí. Claro. Y cuando a la gente se le dice, y sobre todo a los cristianos, que se creen que se la saben todas, o lo están haciendo a propósito, su falta, les molesta que lo descubran. Ya, oremos. Sí, pero yo decía para las personas que estaban en el mundo, a eso me refería yo, no a lo que... Ya, chao.